Estás escuchando Código Magenta, un podcast tecnológico de T-Systems Siberia. Bueno, hoy inauguramos las charlas Magenta. Este es el cuarto episodio, el primero de 2024, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Aleix Valls. Breve introducción, Aleix, matemático, ingeniero, doctorado, fuiste uno de los directores del Mobile World Congress, uno de los impulsores del 4 Years for Now, CEO de una empresa de transformación digital y consultoría y, bueno, influencer, ¿no? También. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues empezando el año y el año de la inteligencia artificial. Bueno, creo que es un tema central, ¿no? En todos los foros económicos, sociales, en el bar, en cualquier sitio tenemos el tema de la inteligencia artificial y de hecho es uno de los ejes en los que queríamos centrar la conversación hoy. Todo gira en torno a la inteligencia artificial y seguramente estamos asociando a un tipo concreto de inteligencia artificial, este hype que hay ahora, ¿no? Que es la generativa. Hay novedades de esta semana, ¿no? De que ya sale el GPT 5.0 en algún momento de este año, el que viene, y nos dice Sam Altman y Bill Gates que será más multimodal, más rápido y seguramente individual. ¿Tú crees que acabaremos teniendo una IA individual para cada uno de nosotros? Yo pienso que sí. Es decir, lo que está claro es a nivel B2B, es decir, las empresas y muchas de ellas ya están empezando a hacer sus propios GPTs, ¿no? Es decir, a coger estos modelos y poderlos ajustar y afinar al know-how de la compañía. Y eso llevarlo al territorio del individuo, seguro que es así. OpenAI ha mostrado que no le desagrada el mundo del B2C. De hecho, ha lanzado tanto su producto en B2B en forma de API para que las compañías se puedan enchufar a su motor, como el ChatGPT, que, como sabéis, es el producto tecnológico que ha tenido la mejor adopción de la historia, ¿no? Por tanto, conocen el territorio de lo que significa productos de gran consumo, distribución a escala, y el modelo, supongo que controlar el mercado del B2C es igual de atractivo o más que controlar el mercado B2B. Eso que hay un tema que también veremos en el 2024, que es que hasta la fecha los modelos LLM se utilizan muy en formato input-output. Es decir, yo le solicito que haga algún tipo de tarea o de elaboración de algún tipo de información y me da ese output. Yo pienso que lo que vamos a empezar a ver en el 2024 son modelos mucho más mission-driven. Es decir, que en lugar de pedirle algo que haga, sino le vamos a dar una misión. Y él se encargará de ejecutar las distintas tareas, ¿no? Es decir, vamos a ver la integración de sus capacidades intelectuales con las capacidades de poder invocar herramientas. Es decir, que tú le digas a tu ordenador, ya no solo que te haga un resumen de un texto, sino que te elabore el informe o que te elabore tareas cada vez más sofisticadas. Mira cómo manipulo estas fotos y quiero que cojas todas las fotos de mi Drive y hagas lo mismo con ellas, ¿no? Es decir, que empiecen a entender y poder hacer una misión concreta. Y el hecho de que, muy interesante, tengamos estas IAs que probablemente sean individuales o individualizadas para nuestra experiencia, nos tendrá que preocupar el cómo nuestra IA se comporte frente a otras que sean individuales, ¿no? Para no perder competitividad o para tener, no lo sé, quizá un buen interfaz de nuestra IA con otra o con otros ámbitos. Yo creo que lo que estamos es delante del concepto de copiloto de amplificación. Entonces, copiloto lo hemos visto de momento en esa fase 1 muy de tarea sencilla, ganará sofisticación y a medida que aprendan más de nuestro comportamiento, no solo de la tarea, sino de cómo somos y nos comportamos, tendrá capacidad. A la que estos copilotos tengan capacidad de interactuar con otros, empezará a producirse pues de alguna forma de interacción que será complementaria a la capacidad de interacción que tenemos en el mundo analógico, se amplificará digitalmente. Que este es el copiloto chulo. Sí. A mí que me haga el Excel más rápido, está muy bien, pero es que me haga mi vida más conveniente, más rápida y agradable es mucho más interesante. O que me represente ante otros tipos de servicios, ¿no? Sí, la delegación de la presencia, la identidad, yo creo que vendrá en unas fases posteriores, pero el hecho de que sí, que sea de alguna forma alguien que me se encargue de reservar un viaje. Cuando digo mission driven, es quiero fin de semana romántico en París. Y que se trata de buscarlo, conociéndome a mí, a mi pareja, la experiencia que nos vaya a ir mejor. Efectivamente. Y quiero que le preguntes a no sé qué amigo que te dé la recomendación de restaurantes porque confío en su criterio. Y ese amigo ni contestará. Contestará su
asistente, su asistente que diciendo, como sabe qué restaurantes visita habitualmente en París, recomendará, pues las últimas veces que he estado en París son esto, esto, esto. Ahí es donde yo pienso que viene a partir de ahí ya el delegar misión crítica o temas distintos vendrá a son fases más posteriores. Bueno, la verdad es que seguro que eso no lo vamos a ver en 24, pero nos va a cambiar mucho el cómo interaccionamos entre nosotros mismos y las empresas. De hecho, Aquí- cuando le pides que responda un mail por ti, es verdad que tú aprietas el botón, Sí. porque hay ese validation, ¿no? Esa falsa sensación. O sea, tú aprietas el botón para validar que lo que has escrito es correcto, pero hoy ya el estado del arte te permite que un 80-90% de tus mails los pueda responder una inteligencia artificial a la que tú le tienes que decir si quieres responder sí o no o en qué tono. Bueno, de hecho, en ese sentido, ¿qué diferencia habría, ¿no? Entre y ahora lo tenemos muy de moda desde de la pandemia, la asistencia sanitaria primaria telemática, ¿no? Que haces una pregunta a tu médico de cabecera y te responde telemáticamente, ni ya no te llama, muchas veces telepáticamente. Realmente, y esto seguramente también pasaría el test de Turing, ¿no? Podríamos tener una IA específica, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema que tenemos aún es de precisión. Y ahí es donde, por ejemplo, hay cierta crítica sobre cuánto hype hay detrás o no de esta tecnología, que es que hay ciertos casos que la precisión es no negociable. Es decir, que me ayude a redactar un informe que yo luego voy a supervisar, si hay errores, imprecisiones, no es un problema. Una asistencia, aunque sea una asistencia asistencial primaria, si no es precisa, tenemos un problema. Y ahí es donde estos modelos aún les falta. Yo pienso que me gustará ver qué sucede en el 2024 con el lanzamiento de modelos cada vez más sofisticados y más grandes, si el problema de la precisión y la exactitud del modelo de conocimiento mejora. Las leyes de la escalabilidad nos dicen que sí. Es decir, que cada vez vamos a tener modelos que son más precisos, con un conocimiento cada vez más exacto. ¿En qué momento los podemos dejar en autopilot, no en copilot? Eso seguramente cambiará. O sea, vemos que la duración en el tiempo del copilotaje es larga aún y Sobre todo en misión crítica, ¿no? Sí. En mission critical. Es decir, dejarlo que te haga el booking de un restaurante y un vuelo y que te pida supervisión, ¿vale? Dejarlo que sustituya, no complemente la prestación de salud, yo creo que quitarnos un tiempo. Vale, bueno, hablando de precisamente esos motores cada vez más precisos y seguramente más hábiles, ¿requiere la IA las preguntas correctas para tener el resultado preciso? ¿O da igual el prompting que le hagamos? A ver, hoy sí. Hoy el tipo de pensamiento que ejecuta un modelo del LLM se llama pensamiento de primer nivel, ¿vale? Que es el pensamiento típico de si yo te pregunto 2 por 2. 2 por 2, tú no haces la operación matemática, contestas 4. ¿Vale? Si te pregunto 38 por 72, es pensamiento de segundo nivel. Necesitas Pongo el procesador a funcionar para que... para recuperar de alguna forma tu librería matemática y utilizar el algoritmo que te permite realizar una multiplicación más sofisticada. La inteligencia artificial hoy está en pensamiento de primer tipo. Eso lo que hace es que de alguna forma sí o sí el delante de la petición escupe algo. Un buen ejercicio de prompting ayuda al modelo a reflexionar un poco. Y aunque parezca increíble, hay que darle tiempo para pensar. Tiempo no se refiere en tiempo de computación, sino las en preguntas cómo y orientar exacto, tú cómo vas ayudando. Es decir, si tú a un modelo del LLM le pones una ecuación algebraica y le dices resuelve esto, seguramente falla. Pero si empiezas y le dices hoy vamos a tener que resolver problemas de álgebra de tal nivel, vamos a empezar a trabajar con ecuaciones de segundo grado, tú les estás empezando a dar un contexto que le permite él, dentro de su modelo de conocimiento, ir entendiendo cuál es el modelo de conocimiento que le toca utilizar para la siguiente respuesta. Y cuando le pones la ecuación de segundo grado, en lugar de simplemente interpretar una serie de caracteres y escupir el carácter que tiene mayor probabilidad, le obligas a entrar en pensamiento más de segundo nivel, aún sin ser realmente pensamiento de segundo nivel. Entonces el poder de la conversación se va a ver incrementado. De hecho, quizá hay perfiles que ahora mismo no son tecnólogos, como
por ejemplo, gente que ha estudiado periodismo, que seguramente de conversación y de léxico y de retórica, ¿no? Más bien, y quizá tenemos que volver a enseñar cómo hablar, ¿no? Más que ser bueno a clave literario, Sí. lo que hay que entender es que estamos delante y eso es importante no perder la perspectiva, que estamos delante de un algoritmo. Y el algoritmo entiende muy bien instrucciones. Entonces, lo que es importante es que nosotros entendamos cómo el lenguaje no es programar, pero le llaman prompting, ¿no? Es ese in-between entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación. Entonces, contra más concreto, más estructurado sea tu petición, y de hecho cuando ves expertos en prompting, no diré que su prompt parece código, pero sí que hay un flujo bastante lógico de ir anidando instrucciones, de hacerle que el output esté etiquetado para luego poderte reutilizar para otro tema y para irle ayudando a refinar cada vez más y trabajar. Entonces, sin ser realmente un lenguaje de programación, sí que es una forma de interactuar con el producto que quiere esto. Y aquí pienso que hay oportunidades muy interesantes para el mundo de la empresa a construir una base de conocimiento en sus prompts que hagan mucho más cómodo y fácil el uso de esta tecnología. Bueno, hemos visto startups que están saliendo, startups, algunas individuales, ¿no? El concepto, no recuerdo el nombre ahora, de startup de una persona, que venden prompts, que venden sets de prompts que te aseguran el éxito en eso que estás buscando tú, que aún igual no sabes cómo formularlo correctamente. Y yo pienso que es algo que ya empezamos a ver y veremos, son productos que correrán sobre estos motores y donde los buenos prompts que utilicen en el departamento de comunicación o en otros lugares se irán enriqueciendo, se irán sofisticando y será bastante común que las compañías tengan sus propias librerías de prompts o desarrolladas por terceros o por el propio equipo para que puedan acelerar el uso eficiente de esas tecnologías. Bueno, veremos. La verdad es que es un mundo que además nos ilusiona para poder hacer reskilling, ¿no? Y lo vamos viendo, el tipo de trabajo que cada vez está más demandado tiene un componente tecnológico eminentemente en cualquier disciplina. Venimos en muchos sectores viendo cómo ya no solo necesitamos tecnólogos, programadores, diseñadores, consultores, sino gente que conozca el negocio y que entienda la tecnología. Y tecnologías como esta seguramente acercan, ¿no? A que estos dos mundos más de disciplina vertical, ¿no? y tecnológica se... Los modelos del NM lo que hacen, o muchos de ellos, van a estar entrenados para entender el lenguaje, generar un modelo de conocimiento a base de ese lenguaje para poder minimizar una función objetivo, que es escribir igual que lo haría en este caso un humano con ese modelo de conocimiento. En particular, una cosa en las que son especialmente buenos es en aprender lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación es un lenguaje, pero que es un lenguaje muy exacto, muy poco ambiguo, con unas instrucciones muy concretas y con un universo de palabras mucho más reducido. Por tanto, son muy buenos programando. Y la parte buena es que la comunidad de programadores en los últimos años ha subido todo el código que se ha generado en grandes plataformas, como GitHub y otros. Eso ha permitido que estos algoritmos hoy sean muy buenos en programación, haciendo que cada vez más nos acerquemos a algo muy curioso, que es que seguramente en los próximos años el lenguaje de programación que más vamos a utilizar es el español, porque podremos pedirle que nos programe una página web o no sé qué programa en lenguaje natural. Y claro, cuando piensas esto, es cuando entonces dices, hostia, esto es un cambio de paradigma. Porque no es que me haga el Excel que ya sabía hacer más rápido y más bonito. Es que me capacita para poder hacer cosas que no sé hacer. Es decir, es saltarte la técnica para poder llegar directamente a controlar un campo de expertise que no conocías. Es lo que estamos viendo con la multimodalidad. De golpe, yo que no tengo capacidad de dibujar artísticamente bien, tengo la capacidad de esa creatividad que sí que me gusta y tener un instrumento que de golpe me permite crear. Cuando debería haber pasado por años de aprender la técnica hasta ser capaz de poder dar expresión a mi creatividad. Y de hecho yo considero que así es como hay que percibir esta tecnología y no como una amenaza a nuestro status quo, ¿no? En el
mundo laboral o en el mundo social, ¿eh? Sí que es verdad que pues hay corrientes, ¿no? Sobre todo literarias, diciendo que Terminator en 3 días. Yo personalmente no lo creo, no creo que ningún tecnólogo lo crea. Pero sí que es cierto que tendemos, ¿no?, a asociar este antropomorfismo, ¿no?, a esta tecnología que no son humanos, estos algoritmos, desde luego. Están hechos por humanos, sí, pero no es así. A mí me gusta siempre cuando alguien me hace preguntas dándole capacidades humanas o casi, ¿no?, a esta tecnología. Me gusta siempre utilizar este ejemplo. El modelo Llama 2 de 70 billones de parámetros, que es un modelo open source creado por Meta, por el antiguo Facebook, es un fichero que tiene 70 billones de parámetros y pesa 145 gigas. Y luego un fichero en lenguaje .c que tiene 500 líneas de código. Entonces, decirme que un fichero de 75 gigas con 70 billones de números y un código de 500 líneas me va a matar. Hostia, me cuesta. O sea, veo que el salto es muy, muy cuántico. Sí. Dices, bueno, no te va a matar. Tiene capacidad de desestabilizar la sociedad y quien te va a matar es un loco porque la sociedad se ha corrompido por esta tecnología. Existe ya hoy tecnologías que pueden corromper la sociedad. Esto seguramente podría ser amplificadora. Por tanto, tampoco pienso que sea lo último. O que sobre todo lo más importante, lo que nos tiene que hacer parar el desarrollo de esta tecnología. Exacto. ¿Vale? Que como toda tecnología, su mal uso, ¿vale? Que esa tecnología que la hace tan distinta al resto de tecnologías que hemos conocido para que tengamos tanto temor. Yo pienso que por primera vez, y eso sí que es algo seguramente que me preocupa más, estamos delante de una tecnología que no es de proceso. Es decir, la electricidad hizo los procesos que existían más eficientes. El fuego hizo que lo que ya hacíamos, que era comer y refugiarnos, fuera más cómodo y mejor. Esto no. Esto hace algo que no había hecho ninguna tecnología, es poder hacer una cosa que solo podían hacer los humanos, que es tener capacidad intelectual. Y con capacidad intelectual tienes capacidad de conversar. Y ahí es donde pienso que sí que hay ciertos retos que como sociedad tenemos que asumir. Que dentro de poco la conversación no será solo de base humana, sino también habrá una base sintética. Y que lo que hasta la fecha no apreciábamos, que las cosas estuvieran hechas por humanos, que los artículos de un periódico fueran todos escritos por humanos, o que un libro estuviera escrito por un humano, empezaremos a ver human made, human certified, ¿no? Como algo precisamente de valor, ¿no? Y Como algo de valor diferencial y que consumiremos seguramente en ciertos momentos, un poco como sucedió en la era preindustrial, ¿no? Como todo era artesanal, el concepto del producto artesanal no existía. No existía, porque solo había la forma artesanal. Con la industrialización pasó a haber el producto de base industrial y el producto de base artesanal, y el artesanal sigue existiendo, tiene un valor y unos casos de uso, ¿no? Pues yo pienso que a Y futuro todo el mundo pensaba en esa época, pues se van a perder todos los trabajos, las máquinas no van a reemplazar. No es así. no es así. Y yo de todas formas estaría bastante de acuerdo en que el trabajo desaparezca, porque lo de trabajar no... Estamos de acuerdo, pero Hay cosas bastante no para más que interesantes. desaparezca la ocupación del ser humano, que Sí, es otra cosa. evidentemente. Pienso que el ser humano se puede ocupar con cosas mucho más ricas y estimulantes que tener que trabajar delante de una pantalla 8 horas al día. Estamos muy de acuerdo, pero que nos dure lo de trabajar durante la pantalla, al menos hasta que eso exista. Y una última pregunta, Aleix. Hemos dicho IA generativa, hay otras no, deep learning, etcétera. Hay una que aún no existe y que los tremendistas, ¿no?, que dicen que es la que está llamada a reemplazar al ser humano, es la IA general. Sí. ¿No? La IA general fuerte o la IA fuerte, ¿no?, que es aquella que ya es, por supuesto, multidisciplinar, pero ya supera al ser humano en capacidad intelectual en todos los ámbitos, sobre todo en el matemático, que es, yo creo que es el importante y el difícil. El LLM en la matemática es muy malo, ¿vale? Es muy porque no es preciso, pero bueno, y es una de las preocupaciones del antiguo board, ¿no?, que tenían en OpenAI y generó discusiones que llevaron fuera y dentro a Sam Altman en 2 semanas. A mí no me preocupa excesivamente que seamos capaces de desarrollar una tecnología, repito, tecnología, no pseudo éticas y cosas, tecnología, ¿vale? Sí, porque es cierto que otra cosa es la ética que una empresa privada le pueda poner luego a una tecnología. Sí, pero la ética, pensemos que es, de momento hasta la O el fecha, uso que le demos a la tecnología. es propiedad del humano, porque la ética no viene de la capacidad intelectual. El hecho de saber sumar, restar, no hace que no seamos individuos éticos.
La ética reside en la conciencia. Y de momento lo que no se espera de estas tecnologías es que gane conciencia. Si gana conciencia, seguramente tendríamos que dejar de tratarla como tecnología. Correcto. Y tendríamos que llamarle de otra forma y darle otro trato. Pues seguramente en el momento en que exista algo en la faz de la Tierra que tiene ética, va a merecer un trato especial. No sé si lo mismo o el equivalente al del humano, pero cuando algo tenga conciencia será un objeto ético, será un objeto moral y por tanto va a necesitar un trato ad hoc. Por tanto ya no lo trataremos de tecnología, no será un debate tecnológico. Sobre si llegaremos a la inteligencia artificial general, que es la que se supone que es multipropósito, se está trabajando y es el foco realmente de investigación hoy. Pienso que si llegamos a ese lugar, yo lo único que veo es un universo de oportunidades, ¿no? Totalmente. Un lugar, yo siempre utilizo la misma analogía. Un humano medio tiene 90 de QI. Albert Einstein tenía 150. En estos 60 puntos, diferencia de coeficiente intelectual, cambiar el mundo a mejor. Pues un mundo más inteligente es un mundo mejor. Por tanto, ya sea orgánica o artificial, un lugar más inteligente es un lugar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Aleix, un placer. A vosotros, Y damos por concluido aquí el episodio número 4 de Charlas Magenta. Muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.